bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación y por la invitación. Es para mí un placer poder estar con todos compartiendo pues, unos estudios que realizamos en su día sobre estos caudales ecológicos. Y sin más dilación, como tengo una presentación que es un poco densa, pues vamos a ir directamente con ella y luego en el tiempo de diálogo tendremos tiempo de entrar en otro tipo de cuestiones. Espero que puedan ver mi presentación. Básicamente, en esta presentación lo que planteamos es tratar tres cuestiones fundamentales. La primera es cómo se han fijado estos caudales ecológicos en el borrador del Plan del Tajo, qué metodología se ha seguido. Luego vamos a analizar los cálculos técnicos en los que se basó la Confederación para fijar estos caudales ecológicos y finalmente nos vamos a plantear la cuestión de si estos cálculos se podrían mejorar o necesitan alguna modificación. En primer lugar, pues repasando la normativa, la metodología técnica para el cálculo de caudales ecológicos está recogida en la normativa española en la Instrucción de Planificación Hidrológica. Se publicó en el año 2008 y, entre otras cuestiones, pues incluye un capítulo para caudales ecológicos donde establece los métodos de cálculo. Hay dos grupos de métodos de cálculo, los métodos hidrológicos. Básicamente consisten en analizar las series temporales de caudal que circularían en régimen natural por el punto donde estamos analizando los caudales ecológicos, y un segundo grupo de métodos de cálculo bastante más complejos que se suelen llamar hidrobiológicos o de modelación de hábitat, en los que para fijar el caudal ecológico es necesario dos cuestiones. Primero, identificar unas curvas de preferencia o idoneidad de hábitat para cada una de las especies que se quiera analizar y luego hacer unas simulaciones hidráulicas para establecer las condiciones en las que se podrían dar esos tipos de hábitat. En el Plan del Tajo se ha elegido este último método para fijar los caudales ecológicos en el eje del Tajo entre Bolarque y Talavera de la Reina, y para el resto de masas de agua de la cuenca se han adoptado los métodos hidrológicos, que son bastante más sencillos de aplicar. Básicamente los métodos hidrológicos consisten en, primero, obtener una serie de caudales diarios que circularían en régimen natural en el punto de análisis, bien por observación directa si hay una estación de aforo en régimen natural o por modelación a través de precipitación escorrentía, un modelo de precipitación escorrentía. Y a partir de esta serie temporal de caudales ecológicos se hace una curva de caudales clasificados en cada uno de los periodos en los que se quiera analizar, en cada mes o en cada estación, y dentro de ellos se eligen los caudales que son superados un porcentaje determinado del tiempo. La instrucción contempla una horquilla entre el 5% y el 15% de probabilidad de superación en cada uno de los periodos que se analicen. Para los métodos hidrobiológicos o de modelación de hábitat, se parte de unas curvas que se llaman de preferencia de hábitat, que establecen una relación entre las variables hidráulicas, normalmente calado y circulación, y una variable que describe el sustrato, y los caudales que están circulando. Entonces, mediante un análisis hidráulico del tramo de río que se esté analizando, se calcula para caudal los niveles de agua o las profundidades o calados y las velocidades. Eso se combina con el sustrato y da un mapa de adecuación de hábitat para cada una de las especies que se analice, y en función de los metros cuadrados que haya disponibles de hábitat para cada especie se adopta la decisión correspondiente al caudal ecológico. En el eje del Tajo, la Confederación, en el borrador del proyecto de plan que ha sacado de información pública, pues ha planteado una serie de valores de caudal. Aquí están seleccionados los 4 puntos más relevantes, que serían Almoguera, Aranjuez, Toledo y Talavera. Como vemos en Aranjuez y en Almoguera, es decir, en el tramo entre Bolarque y Aranjuez, los caudales son muy parecidos. Básicamente en la estación mínima, que es la de verano, se proponen 7,2 metros cúbicos por segundo, y el resto del año pues, se proponen unos valores incrementados a través de lo que se llama un coeficiente de variación anual.
En el caso de Aranjuez y Almoguera, estos valores mínimos se han fijado por métodos hidrobiológicos en un tramo situado en las proximidades de Almoguera, y para Toledo y Talavera se han considerado los resultados de los estudios hidrobiológicos en un tramo situado cerca de Toledo. Como decía, para la modelación anual se ha adoptado un coeficiente que se llama el factor de variación, que permite hacer un reparto a lo largo del año. En el esquema de temas importantes figuraba esta imagen, que yo creo que es bastante relevante, en la que se presenta un mapa de la cuenca con un código de colores que determina cuál es el caudal ecológico como porcentaje del caudal medio anual. Y aquí vemos que en el caso del tramo que nos ocupa, que es Bolarque-Aranjuez, pues estamos en uno de los valores de caudal ecológico más altos con relación al caudal medio anual. Estamos hablando de más del 30%, cuando hay otras muchas masas de agua de la cuenca, todas aquellas que figuran en rojo, en la que el caudal ecológico se ha fijado en una cifra que es menos del 5% del caudal medio anual. ¿Cómo se hace el cálculo por métodos hidrobiológicos o cómo se ha realizado para esta cifra que se ha obtenido en el borrador del Plan Hidrológico del Tajo? Bueno, pues básicamente lo que dice el borrador de plan es que para el tercer ciclo de planificación, el ciclo en el que estamos ahora, se opina que continúa siendo válido los cálculos de simulación de hábitat que se realizaron con ocasión del primer ciclo de planificación. Estos cálculos están recogidos en un anejo en el plan anterior, que es el documento auxiliar 5.3, está dentro del anejo 5, caudales ecológicos, del plan hidrológico del ciclo de planificación anterior, 2009-2015. Ahí figura con detalle pues qué cálculos se realizaron para llegar a la cifra que finalmente se ha adoptado. En la memoria del anejo 5 se nos indica que para los métodos hidrobiológicos la metodología consiste en primer lugar en definir lo que se llama hábitat potencial útil, que más o menos en términos coloquiales sería el espacio que dispone la fauna piscícola para desarrollar sus actividades vitales, normalmente evaluado en metros cuadrados en el tramo que se esté analizando. A partir de esta definición de hábitat potencial útil se definen unas curvas de preferencia de hábitat para cada una de las especies que se quieran analizar, y aplicando esas curvas de preferencia de hábitat a una simulación hidráulica del tramo para distintos caudales, se obtienen estas curvas que tienen en imagen, que representan los metros cuadrados de hábitat potencial útil que hay disponibles para cada especie y cada estadio fisiológico en función del caudal que circula. El caudal es la variable horizontal y los metros cuadrados de hábitat potencial útil es la variable, el eje vertical. A partir de estas curvas se establece en la instrucción de planificación hidrológica y en la metodología que se ha aplicado en el plan que debe considerarse que el caudal ecológico es el correspondiente al que proporciona un rango entre el 50 y el 80% del hábitat potencial útil máximo que se obtenga en la simulación, y en el caso particular del Plan del Tajo se ha adoptado el criterio de establecer como caudal ecológico el que corresponde al 50% del hábitat potencial útil. Con esto hay que hacer una salvaguarda, una salvedad, y es que en la propia instrucción se admite que en el caso de masas de agua muy modificadas ese porcentaje se pueda reducir hasta el 30%. Por lo tanto, la decisión en el Plan Hidrológico del Tajo, dado que estas masas de agua se consideran muy modificadas, muy alteradas, pues es considerar un valor centrado. Entre el 30 y el 80 se ha adoptado el criterio de tomar el valor del 50%. Bueno, pues en su día se hicieron cálculos en el eje del Tajo, se tomaron 4 puntos de análisis entre Bolarque y Talavera de la Reina, y en el tramo Bolarque-Aranjuez se analizaron 2 tramos, estos que tenemos aquí representados en Almoguera y en Aranjuez. El tramo de Aranjuez tiene unos 450 metros de longitud y el tramo de Almoguera tiene menos de 200 metros. Hay que tener en cuenta que el tramo Bolarque-Aranjuez
pues tienen más de 100 kilómetros de longitud, o sea que la representatividad de estos tramos específicamente analizados con relación al tramo total es muy, muy baja. También es interesante destacar que en el caso de Aranjuez se utilizó un modelo hidráulico bidimensional, mientras que en el caso de Almoguera se utilizó un modelo más simplificado unidimensional. Había una tabla de especies consideradas en aquel día en el plan del año 2009 como especies interesantes para el Tajo, y entonces lo que se realizó fue, pues, mediante la simulación hidráulica y las curvas de preferencia de hábitat, obtener estos gráficos que describen los metros cuadrados que hay de hábitat potencial útil en cada uno de los tramos en función del caudal. Recuerdo que el hábitat potencial útil es la variable en vertical y el caudal es la variable en horizontal. Y esta es la base del cálculo de los caudales ecológicos. Claro, el problema es que para definir el máximo del hábitat potencial útil solamente hay una especie en la que se observe que se alcanza un máximo en el rango de caudales analizados, que es la bermejuela. Para el resto de especies, estas curvas son crecientes y no alcanzan un máximo apreciable. Lo que plantea la instrucción de planificación hidrológica para estos casos es que si las curvas de hábitat potencial útil en función del caudal no alcanzan un máximo en un rango razonable de caudales, se debe adoptar como el máximo del hábitat potencial útil el que corresponde a un determinado percentil de la curva de caudales diarios. El percentil que se establece es un rango entre el 10% y el 25%. En este caso, en los modelos técnicos que se realizaron en su día, que fueron en el año 2008-2009, se calcularon los valores correspondientes al 15, al 20 y al 25% del percentil como valores del 100% del hábitat potencial útil. Yo voy a incluir solamente los análisis correspondientes al 25%, porque es el valor que finalmente se adoptó en el esquema de temas importantes y en el borrador de plan hidrológico del Tajo. Entonces, lo que se hace es que se calcula ese percentil, que en su día se estimó, por ejemplo, para el caso de Aranjuez, como de un caudal igual a 15,4 metros cúbicos por segundo, y para ese valor de caudal, el hábitat potencial útil en metros cuadrados que hubiera para cada especie se consideraba que era el máximo disponible, el máximo al que se debería aspirar. Y a partir de ello se elaboró esta curva modificada de hábitat potencial útil en función del caudal, en el que el hábitat potencial útil, en lugar de expresarlo en metros cuadrados, se expresa como porcentaje del hábitat potencial útil máximo. De todas las especies que se analizaron, se seleccionaron las más restrictivas y aplicando la instrucción y el criterio que se sigue en Confederación, pues debemos centrarnos en el 50% del hábitat potencial útil máximo, identificar la especie y el estadio que es más restrictivo en este caso y fijar el caudal ecológico que corresponde. En este caso, la especie más restrictiva para la simulación en Aranjuez era el cacho adulto y correspondería a un caudal ecológico en torno a 2,8 metros cúbicos por segundo. Haciendo los mismos análisis en el otro tramo, en el de Almoguera, el percentil es algo menor porque el tramo está situado, el caudal correspondiente al percentil 25% es algo menor porque el tramo está situado aguas arriba, pero haciendo lo mismo, seleccionando el 50% del hábitat potencial útil, se observa que la especie y el estadio más restrictivo corresponde al barbo adulto y se obtiene un caudal ecológico de 7,28 metros cúbicos por segundo. Y este es el valor que finalmente se adopta en el plan hidrológico del Tajo. Realmente, en los anejos correspondientes al plan de 2009, pues había muchísimos cálculos y muchas tablas, y entre ellas he preferido seleccionar esta, que más o menos describe de dónde sale el valor del caudal definitivo que se ha adoptado
y con una particularidad o curiosidad, y es que en el caso de la simulación en Aranjuez, en lugar de elegir el cacho adulto como especie más restrictiva, que daba un caudal para el 50% de hábitat potencial útil de 2,8 metros cúbicos por segundo, no sé por qué motivo se prefirió elegir el barbu adulto, que tiene un caudal en torno a 1,5 metros cúbicos por segundo. Esta es la misma especie, la más restrictiva en el tramo de Almoguera, salía 7,28 como hemos visto. Al final, en el esquema de temas importantes se argumentaba que por continuidad hidrológica en el tramo, pues se adoptaba para todo el tramo Volarque-Aranjuez como referencia el valor obtenido en Almoguera. Que recuerdo que es una serie, es un tramo de solamente 177 metros de longitud y que además se analizó con un modelo unidimensional. La instrucción de planificación hidrológica es muy clara diciendo que deben preferirse los modelos bidimensionales. Pero bueno, esta es la decisión que se adoptó y el criterio que se ha seguido en el plano hidrológico del Tajo. A partir de este valor, el 7,28 se ha transformado en un 7,20 entre el esquema de temas importantes y el borrador final del proyecto de plan. Y estos son los caudales ecológicos que tenemos, donde se ha aplicado de nuevo el factor de variación con un resultado ligeramente distinto del que había en el esquema de temas importantes, pero bastante aproximado. Y para que se hagan una idea, pues del caudal mínimo con el que se estaba trabajando hasta ahora, de 6 metros cúbicos por segundo, este caudal mínimo se incrementa en todas las estaciones, en todo el año, y esta modulación de caudales da lugar a un caudal medio anual en torno a 8,5 metros cúbicos por segundo. O sea que de 6 se pasa a 8,5 metros cúbicos por segundo, un incremento muy significativo del caudal mínimo de circulación. Bueno, esto es lo que dice el plan hidrológico, el borrador de plan, y en el contexto de participación pública y de posibles aportaciones a este debate, pues nos gustaría compartir el análisis que nosotros hemos realizado. Y nosotros pensamos que este cálculo debe ser actualizado. ¿Por qué? Pues porque en el año 2009, cuando se realizaron estos estudios, y en particular para el ciclo de planificación 2009-2015 y 2015-2021, se utilizó una versión de SINPA que databa, creo recordar, del año 2005-2006, y es una versión relativamente antigua. Esta versión la actualizó el Centro de Estudios Hidrográficos en el año 2017 y ha producido una versión nueva del modelo SINPA, que es la que se ha adoptado en este nuevo ciclo de planificación. Como dice el propio borrador del Plan Hidrológico del Tajo, incluso en los anejos se ve que la base de todos los análisis que se han realizado es esta nueva versión del SINPA actualizada en el año 2017. Y se da la circunstancia de que esta nueva versión de SINPA revisa a la baja la estimación de la circulación de caudales en la cabecera del Tajo. Y en otros puntos de España también, pero en particular en la cabecera del Tajo. Y esta revisión a la baja tiene una influencia muy importante en el cálculo del caudal ecológico, en particular en el percentil 25% que define el 100% de hábitat potencial útil. Aquí tienen una comparación entre el SINPA original y el SINPA actualizado. El SINPA original está en rojo y el actualizado en azul. Como se ve, para los caudales bajos, el SINPA actualizado está bastante por debajo del SINPA original, y la diferencia entre los valores del SINPA original y el SINPA actualizado es casi siempre negativa, es decir, que estos caudales de circulación se han revisado a la baja. Esto tiene un efecto claro porque, evidentemente, todos los documentos del plan se han realizado con la nueva versión de SINPA. El inventario de recursos, los caudales ecológicos calculados por métodos hidrológicos, la asignación de recursos a demandas, etcétera, se ha utilizado esta nueva versión del SINPA. Si bien es cierto que en el anejo 2 se indica que esta nueva versión del SINPA actualizado se ha modificado para adaptarlo a observaciones indirectas a través de restitución a régimen natural. O sea que no es directamente el valor de SINPA, sino que es una modificación, una adaptación, una recalibración del SINPA que se ha realizado en Confederación. Pero la base ha sido esta nueva versión de SINPA.
¿Y qué es lo que dice esta nueva versión de SINPA con relación a este percentil 25%? Bueno, pues lo que dice es que el caudal del percentil 25% es muy inferior al que se consideró en su día en el año 2009. La tabla que tienen ahí para Almoguera es la tabla de percentiles que figura en el anejo de cálculo de caudales ecológicos por métodos hidrobiológicos del plan hidrológico anterior, del ciclo de planificación anterior, donde, como hemos ya utilizado previamente, se fijó este caudal, este percentil del 25% en 14,7 metros cúbicos por segundo. Estos valores de percentiles son los que están aquí marcados como puntos individuales en esta representación. El valor de SINPA antiguo, directamente las aportaciones mensuales nos dan esta distribución que se parece mucho a la que se utilizó en su día en el plan hidrológico, por lo tanto está claro que son bastante coincidentes y aquí sale la cifra del 4,71 metros cúbicos por segundo. Pero es que el SINPA actualizado, tanto si se considera la serie desde 1980 hasta 2018 como si se considera la serie en un periodo que se solapa con la que se utilizó en su día desde 1980 hasta 2005, supone una revisión a la baja de estos caudales y daría un percentil en torno a los 11 metros cúbicos por segundo en lugar de 14,7. Esta es una diferencia bastante sustancial que es muy fácil de incorporar en los cálculos que en su día se realizaron. Este error, que posiblemente ha pasado inadvertido para Confederación al considerar que los cálculos que se hicieron en su día siguen siendo válidos, si tienen intención de subsanar este error, pues es relativamente sencillo. Porque nosotros en particular lo que hicimos fue, a partir de las curvas publicadas en el anejo, pues hicimos una estimación de estas curvas por puntos. Esta es la curva que se utilizó en Almoguera para definir el caudal ecológico de 728 que hemos visto en su día. Y esta curva se puede modificar cambiando el hábitat, el caudal que define el 100% del hábitat potencial útil con el nuevo valor del percentil 25% de la curva de caudales diarios, y a partir de ello pues se puede hacer exactamente el mismo análisis de considerar el 50% del hábitat potencial útil, identificar la especie y estadio más restrictivos y fijar el caudal ecológico. Entonces, esta reducción del percentil 25% se traduce en una reducción del caudal ecológico también bastante apreciable, de 7,2 a 5,2. Es una reducción de 2 metros cúbicos por segundo. Y ya para concluir, pues simplemente aplicando los mismos coeficientes de variación, se obtendrían estos caudales ecológicos que responden exactamente a los mismos criterios empleados por la Confederación Hidrográfica en su definición y únicamente tienen la subsanación de esta errata que hay de no haber considerado o no haber advertido que el 100% del hábitat potencial útil está condicionado por el percentil de la curva de caudales diarios que se adopte. Por lo tanto, esta nueva o esta versión de caudal ecológico da una media que es ligeramente superior a los 6 metros cúbicos por segundo y es más concordante con la explotación tradicional que se ha hecho de este tramo. Efectivamente, en Confederación no se han utilizado directamente las series de SINPA, sino que son series de SINPA adaptadas o modificadas a las observaciones que han realizado, a las restituciones al régimen natural, pero entiendo que si tienen voluntad es realmente fácil de adaptar estas cifras y subsanar este error con el nuevo percentil que resulte de la estimación de circulación de caudales con las que se haya trabajado en este plan. Bueno, pues hasta aquí mi presentación y quedo a su disposición por si tienen alguna duda o desean hacer algún comentario.